este segundo video de la gran revelación en un mundo nuevo, continuamos dándole respuesta a sus preguntas. Yosune, cuando quiera. Desde Argentina nos dicen, a Máximo Camargo le anuncian una gran catástrofe en el 2012 y sin embargo estas entidades nos evitan de una irradiación solar. ¿Acaso estas entidades eran diferentes a las que visitaron a Camargo? ¿Qué sentido tiene esta contradicción? ¿No cree usted que están jugando con nosotros? Cuando Camargo fue enviado desde Panamá a mi casa de Navarra, donde vivíamos un grupo de realización y de investigación, se llamaba la Asociación Adonai, un día me llaman de Madrid y me dice, señor, viene aquí un panameño que ha sido enviado por los extraterrestres para hablar con usted. Bueno, nosotros no supimos con quién le había pagado el billete. El caso es que él vino a mi casa, yo le traje desde Madrid, luego le llevé a Radio Nacional, con Fernando Jiménez del Oso, que era amigo mío, etcétera, etcétera. Lo que él me contaba era tremendo. Él había tenido un contacto extraordinario, como hemos dicho en otros vídeos, con 3 seres bellísimos que decían ser Rama, Ra, que es el mismo personaje, Rama de la India, Ra de Egipto, Quetzalcóatl, el dios maya por excelencia, que es lo mismo que Atom o que Anu en la cultura sumeria, y Isis. Estos 3 seres se le presentaron. Es el máximo contacto, la máxima expresión del concepto de la divinidad. Ellos son la Enéada, 9 seres que definen el universo. Se le presentaron y le dijeron que iba a haber la perestroika. Le hablaron que esto ocurrió en el 87, en el 88, en el 87 vino a mi casa, en el 88 se dio ya un cambio extraordinario en Perú, que está narrado en el libro de La Clave 33, que lo podéis bajar de nuestra página. Y posteriormente, en el 89, Camargo, que era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, me dijo que había una alineación planetaria que iba a cambiar el mundo, que la tercera parte de la humanidad cambiaría. Luego estuve yo en Perú, que me invitó Sisto Paz a unas conferencias, y allí Juan Osorio, otro contactado pleyadiano de las Pléyades, me dijo que estaban haciendo un programa, los pleyadianos y otras razas, influyendo mentalmente en Reagan y Gorbachev, para que en el 89 se iba a producir un cambio que me lo había anunciado Camargo en el 87. Y efectivamente, la perestroika fue como casi 2.000 millones de seres en el mundo con ideas marxistas, leninistas, comunistas, mandaron su filosofía fuera. Ahora, de hecho, pues no queda ese concepto comunista, ya no es como el de antes, queda un poco en China, un poco en Cuba, pero ya eso desapareció, y se produjo en el 89, además sin derramar una gota de sangre, mediante un discurso de Gorbachev. Camargo me lo anunció. Me dijo también que en el 2012 iba a haber una catástrofe extraordinaria, que probablemente tuvieran que evacuar a la humanidad, porque nos alineamos con la galaxia. Y efectivamente en el 2012 no pasó eso, porque unas astronaves de unas dimensiones extraordinarias, de las dimensiones de 8 veces la Tierra, crearon un escudo electromagnético, y como podéis ver en los teletipos, si creáis en Google 2012 tormenta solar, os dirá que nos libramos de una tormenta solar extrañamente porque se desvió, los textuales la desviaron, que nos podía haber aniquilado. Esa tormenta fue parada por entidades de este nivel, que con unas naves grandísimas de unas dimensiones astronómicas crearon un escudo electromagnético que nos protegió de esa eyección solar que nos podía haber matado la vida. Eso me lo comunicó unos años en el 87 Máximo Camargo, y afortunadamente a través de la propia tecnología de la NASA pudimos comprobar cómo esos escudos nos salvaron la vida. Si no se hubiera cumplido lo que me anunció Camargo, que la tormenta vino, claro que vino, pero fuimos protegidos. Nos liberaron estos seres con un amor infinito de un problema gravísimo. Yosune, desde Hondarribia, pregunta, ustedes publicaron que antes de darse la perestroika a Ronald Reagan y a Gorbachev, seres del espacio trabajaron con ellos con el fin de poner fin a la Unión Soviética tal y como se conocía, desapareciendo así el famoso muro de Berlín. ¿Por qué esto mismo no se ha hecho con otros mandatarios para instaurar la paz sobre el planeta? Esta pregunta ya está respondida anteriormente, pero te diré
no nos pueden instaurar una paz a palos. Es decir, imagínate que yo no quiero que me obliguen nadie, porque consideraría una dictadura, que me hagan bueno o que me hagan pacífico. A mí me gusta la droga, a mí me gusta la violencia. Es decir, no nos pueden imponer, porque ya no sería nuestra conciencia, sería su conciencia, no nos pueden imponer unas normas que tenemos que adquirir nosotros por puro convencimiento. Eso es una ley universal. Yo tengo hijos y a mis hijos nunca les he obligado. Hombre, hay unas normas de convivencia y de preservación de lo elemental que hay que ayudar y enseñar, pero yo no puedo, mis hijos tengo varios, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene una vocación, cada uno tiene una inclinación y jamás se me ocurriría obligar a que todos sean como yo quiero que sean. Les tengo que respetar. Con el tiempo, en muchas cosas me dicen, papá, tenías razón, me he equivocado, pero lo ha tenido que experimentar él, ha tenido que tener. Yo me acuerdo que en alguna situación, incluso, pues cuando yo me separé, pues tuve una fuerte contestación de mis hijos, porque también querían a su madre, pero cuando yo me separé después de un tiempo, cuando ellos tuvieron las experiencias parecidas a la mía, me dijeron, ahora te entiendo. Tienen que experimentar para que sepan que todos los seres humanos adquirimos un estado de conciencia mediante la experimentación y nos tienen que dejar experimentar y no obligarnos a ser buenos. Dice, no se puede hacer al burro obligarle a ser bueno a palos. A palos nadie es bueno. Uno es bueno por convencimiento, por amor, por empatía con los seres que están en su entorno, pero no porque nos puedan obligar. Eso es imposible. Alfonso desde Ecuador nos dice, ustedes nos cuentan que estas entidades psiquizan con información a nuestro Sol, con el fin de que estos afecten a nuestro planeta y a toda la creación, incluido al ser humano. Según los acontecimientos que estamos viviendo, esto va de mal en peor. Estamos viendo cómo el núcleo de la Tierra se debilita, el campo magnético puede sufrir una desviación del eje magnético y la resonancia Schumann está variando cada momento. ¿No creen ustedes que es mejor que nos dejen como estamos y que no nos toquen nada? Bueno, efectivamente, estas entidades nos están salvando la vida. He contado antes el caso de cómo los escudos electromagnéticos que pusieron en el 2011 nos salvaron la vida. Hay otro caso que pocos conocen. Pedro Cortezo fue una persona que a principios del siglo anterior, un pastor con muy poca cultura, le llamaban Pedro el Sabio porque a partir de un encuentro con extraterrestres redimensionó toda su conciencia, su inteligencia y terminó siendo pues una persona con dotes paranormales, curandero, etcétera. Un cabrero, no tenía cultura, pero a partir del encuentro que tuvo con extraterrestres se redimensionó su personalidad, se hizo un sabio. Él cuenta que los extraterrestres le dijeron que hacia principios del siglo anterior comprobaron estas entidades que un gran meteorito venía a la Tierra con capacidad de destruir al género humano. Y lo que hicieron fue, lanzar sobre ese meteorito a una distancia orbital de la Tierra ya que estaba en el límite del peligro, le lanzaron una serie de cohetes o de impulsos, lo que fuera, láser o lo que sea, y destruyeron el meteorito. Uno de esos impactos rebotó en el meteorito y cayó en Tunguska, en la región donde ahora donde digamos que nadie sabe lo que pasó, si fue una explosión nuclear, donde toda la flora, los árboles quedaron, abatidos por una explosión extraña que había venido de estos extraterrestres desviando un meteorito que venía sobre la Tierra. Claro, me preguntas que si nos quieren dejar, que nos dejen libres, pero es que si nos dejan libres nos hubiéramos extinguido ya en el 2010 o hace 65 millones de años cuando los rayos cósmicos mataron a todos los dinosaurios en un parpadeo, o en el 2012 cuando nos libraron de una tormenta electromagnética solar que nos podía haber destruido. Ellos son nuestros padres genéticos, nos han creado. ¿Por qué nos han creado? Bien, hay una teoría, no quiero alargarme mucho, pero hay una teoría que se llama el par cuántico. De tal manera, imaginaros que yo cojo un objeto, lo divido en dos partes, hago un núcleo de un objeto, lo divido en distintas partículas y la mitad de ese objeto lo mando a la constelación de Pléyades que está a millones de años luz. El par cósmico, el par cuántico más que el cósmico, el par cuántico lo que dice es que en el instante en que yo a este objeto que tengo aquí le produzco una aceleración, un movimiento o
actúo sobre él, en el mismo instante, sin espacio ni tiempo, a millones de años luz en el otro sitio se produce lo mismo. Es decir, todo en el universo está unido. Ellos crean la vida aquí a partir de su genética porque nuestra experimentación les enriquece, les enseña, experimentan a través de toda su creación. Y nosotros aprendemos a través de la creación que paralelamente ellos han creado con nosotros. Lo que pasa es que el ser humano no entiende el concepto de la unidad. No sabe, y lo que digo ahora puede sonar a chino, que cuando hay una tormenta en Marte, nuestros glóbulos rojos se perjudican, se aceleran. Que cuando un señor coge una borrachera en la India, se incrementa el cáncer de otro señor que vive en Europa. Que cuando Júpiter es golpeado por un meteorito, también nosotros tenemos en nuestro hígado un problema hepático importante. Esto sí que es ciencia ficción, pero hasta que no entendamos que la vida está unida en vínculos asombrosos, absolutos, que siguen una ley, no podremos entender las actuaciones de estos seres. Es imposible. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Quitar las religiones. Las religiones es el engaño mayor de la historia de la humanidad, porque nos jerarquizan, nos dicen que tenemos que seguir a un arquetipo. Usted tiene que ser como el de la túnica, guapito, rubito y lleno de virtudes. No, eso sería, independizarnos del resto de la manada. Si tengo que ser como él, ¿el resto qué pasa? El concepto de ser Superman, que es un concepto cultural muy de este tiempo, tampoco. No, tenemos que conseguir amar a la vida entera en un concepto de dignidad o de igualdad, de fraternidad absoluta. Si no, no podemos evolucionar. Las religiones dominadas o manipuladas por castas sacerdotales nos alejan de la esencia de la vida, del verdadero conocimiento, que es ciencia, inteligencia y humanismo. Y el humanismo se debe considerar como el amor incondicional a la vida, a los seres vivos y al universo. Juan Pablo, desde Cartagena de Indias, nos pregunta, según ustedes, en el año 1999 vino una masa astral a la Tierra con especímenes poco agradables para el ser humano, parásitos negativos que nos afectan. Les pregunto, si estos seres tan extraordinarios son capaces de manejar escudos protectores para proteger a la Tierra, ¿por qué no nos protegieron de estas larvas tan negativas que ustedes hablan? Efectivamente, en 1999 Nostradamus, un personaje extraordinario, para no ser perseguido por la Inquisición, sus centurias, sus profecías las solapó, las engañó, dijo que el mes de julio de 1999 se iba a producir un fenómeno enorme, que un gran rey de espanto vendrá del cielo, ponía. En el año 1999 y 7 meses, vendrá del cielo el gran rey del terror. Devolverá la vida al gran rey de los mongoles. Antes y después, la guerra reinará a sus anchas. En 1999 ocurrió algo extraño, en el mes de agosto. No en el mes de julio, como dijo él, pero es que es un problema de calendario. Hubo una reforma del calendario, entonces antiguamente, cuando estaba Nostradamus, julio se refiere al agosto actual. En 1999, el péndulo de Foucault, es decir, el péndulo que permanentemente tiene un movimiento armónico que determina el magnetismo terrestre, tuvo una aceleración extraña que los científicos no sabían lo que pasaba. Nosotros, a través del Consejo de Visiones, es decir, del grupo psíquico que investiga lo que nos envían personas que han tenido experiencias paranormales, por sueño, por presencia física, por intuición, por premonición, en varios casos coincidieron en que una gran masa astral, no física, es decir, el agujero que se había producido por un cuerpo, un planeta que se había destruido hace miles de años, esa especie de fantasma, vamos a llamarle así, ese agujero astral, se acercaba a la Tierra en julio y agosto de 1999, cuando varió el péndulo de Foucault, que nadie sabe por qué pasó.
Y todas las personas, todas, una de Sudamérica, otra de Logroño, no me acuerdo, otra de Navarra, otra de Madrid, nos dijeron que efectivamente que esa masa proyectaba sobre el ser humano entidades astrales que parecían como reptiles, eran como larvas que iban a alojarse en el ser humano y que iban a cambiar su comportamiento, sobre todo en las clases dirigentes y en el mundo político. Y a partir del 99 el ser humano se ha vuelto loco. Lo que ha ocurrido en nuestra cultura, en nuestra forma de pensamiento ha sido terrible. Nosotros fuimos advertidos de eso. Lo que era un tremendo era cómo lo contábamos, porque estábamos hablando de astral y si no somos psíquicos, si no somos clarividentes no lo podemos ver. Sin embargo, el efecto del péndulo de Foucault dejó a los científicos un poco extrañados. ¿Por qué se ha alterado la Tierra? ¿Qué ha pasado con el tiempo y el espacio, el tiempo sobre todo en la Tierra? ¿Por qué el péndulo de Foucault se aceleró? Por la presencia de esa masa astral que trajo sobre el ser humano entidades de baja frecuencia. Que han causado, sobre todo a través de las castas dirigentes, una especie de caos donde el número ahora de suicidios, de guerras, de muerte, de autoaniquilación, digamos, está disparado. A partir de ese momento el ser humano empezó un verdadero apocalipsis. Y Nostradamus lo dijo. Y nosotros nos llegó la información a través de varios puntos psíquicos en el planeta. Alberto de Logroño pregunta: he leído sus publicaciones y he visto sus vídeos y ahora nos habla de cambios de todo tipo en la Tierra desde hace años y a todo esto lo llama apocalipsis. Mi pregunta es: ¿los seres humanos tenemos futuro? Y si lo tenemos, ¿hacia dónde nos encaminamos? El apocalipsis no es la destrucción del género humano, porque en la Biblia los psíquicos que vieron todos estos acontecimientos y que lo dotaron de dogmatismo, hablan de que habrá, donde había tierra, habrá mar. Es decir, hay un cambio geológico, está perfectamente descrito en el Apocalipsis. Profecía dice ya una nueva tierra y un nuevo cielo. Es decir, va a haber una nueva tierra porque parte se sumergerá, parte emergerá. Y un nuevo cielo porque probablemente el eje magnético del planeta cambie y lo que tú veías en este tiempo, en aquel tiempo, las constelaciones tendrán otra orbitación porque hemos catapultado el eje magnético. Es decir, estamos en una situación extraordinariamente importante. Ahora mismo podéis ver en los teletipos, al tiempo de grabar esto, cómo los científicos están asombrados porque el núcleo terrestre tiene unas anomalías extraordinarias. Algunos han publicado incluso que se ha parado, otros que ha roto al revés, pero están asombrados porque que el núcleo terrestre tenga esas anomalías lleva consigo un potencial de aniquilamiento. ¿Por qué? Porque las capas geológicas del planeta, las fallas, pueden dispararse, ya hemos publicado eso, pueden ser que unas con otras choquen. Se dice además en el Apocalipsis que todo será hecho de nuevo, es decir, vamos a un cambio extraordinario. Por otra parte, en las abducciones, por lo cual vuelvo a citar a John Edward Mack, a Carla Turner, a Bárbara Bartolic, a Jacques Vallée, a David Jacobs o a Hopkins, que son los que más investigaciones han hecho sobre abducciones, en el 99% de los casos, no solamente les han dicho a estas entidades que les han cogido los óvulos o el esperma para hacer una nueva raza, será hecho todo de nuevo, como dice el Apocalipsis, habrá una raza nueva, sino que en todos los casos, en el 99% dice, va a haber una gran catástrofe, y como va a haber una gran catástrofe, tenemos que salvar lo que podamos y crear una raza nueva, que no se pierda la simiente. Eso ya es un hecho demostrado a través de estos autores y de la estadística de investigación. Por tanto, el Apocalipsis está llegando a un punto que solo falta la catástrofe para que esa raza creada vuelva a emerger. Sean incluso rescatado personas, porque podemos acercarnos a un momento caótico. Imposible
que el núcleo terrestre tenga esas anomalías no es una tontería. Investíguenlo bien, pregunten a los geólogos y les dirán que es un hecho anormal. Que la resonancia Schumann, como antes he dicho, suba a picos de 36 cuando durante cientos de miles de años está en 7,8 no es algo pasajero. El campo magnético de la Tierra está alterándose, se está debilitando y la radiación cósmica entra. La radiación cósmica es deletérea, es mortal para el ser humano. Estamos en una situación que no es una profecía o un personaje que quiere anunciar catástrofes. Es que estamos de lleno en un cambio climático extraordinario, en una situación geológica que puede dispararse en cualquier momento, el vulcanismo, los terremotos, etcétera, etcétera. Por tanto, el Apocalipsis es un cambio donde todo será, digamos, en una situación de catástrofe, todo será hecho de nuevo y habrá una raza nueva. Un seguidor desde Italia nos dice: sabemos que para crecer y evolucionar necesitamos conocer la dualidad, el bien y el mal. ¿No creen ustedes que aquí lo único que vemos en mayoría es el mal cabalgando sobre la faz de la Tierra? Entiendo que todo se confabula desde las eras y ciclos astrológicos, pero ¿es necesario tanto sufrimiento para nuestro aprendizaje? ¿O nuestro planeta es un experimento de estos seres, como decía Salvador Freixedo? Y de ser así, ¿qué sentido tiene que estén experimentando con nosotros y si estamos condenados a un apocalipsis? Desde el punto de vista de las civilizaciones humanas, de las civilizaciones de seres vivos en el planeta, nuestra raza, la raza humana, hemos emergido casi hace pocos millones de años del mono, o del mono, según dicen los antropólogos. Realmente lo que hicieron fue a una raza de monos mejorarla genéticamente, o inseminarla, o darle valores. Pero ha sido hace poco, relativamente somos una raza joven, muy joven, comparado con los millones de años que tienen, por ejemplo, estos seres, la Enéada, que chacual, esos seres nos llevan 20.000 millones de años, 20.000 millones de años de evolución. Claro, han alcanzado un nivel de perfección absoluto. Nosotros somos una raza tan joven, tan inmadura, que necesitamos bastantes miles de años para llegar a un punto de conciencia, por lo menos de no agresión o de no autoaniquilamiento, porque nosotros somos tan brutos que nos autoaniquilamos. Somos una raza joven que no sabemos que lo que haces daño a uno te repercute en ti. Faltan 90 segundos para la medianoche en el reloj del fin del mundo y eso significa que la humanidad está más cerca que nunca de un cataclismo global. Es lo que el Boletín de los Científicos Atómicos, un grupo de expertos encargado de este proyecto y que incluye a 10 premios Nobel, anunció este martes. La guerra en Ucrania y la amenaza nuclear llevó a los científicos a adelantar el reloj de 10 segundos en comparación con el año pasado. No se puede descartar la posibilidad del uso nuclear. Los accidentes, los errores y los errores de cálculo podrían provocar una escalada no intencionada. Bien, entramos ahora en la era de Acuario, pero tenemos que caminar a Acuario, que son 2160 años. Esos 2160 años, todos los conceptos antiguos, dogmáticos y religiosos desaparecerán. Las figuras que ahora consideramos extraordinarias como Jesucristo, Buda, Mahoma o Moisés desaparecerán y aparecerán unos nuevos valores relacionados con la ciencia, con la fraternidad, con el humanismo. Acuario, pero faltan 2160 años. Entramos en el 2002. El 2 de febrero del 2002 entramos en la era de Acuario. Pero nos falta 2160 años. Después nos quedarían otros 2160 años de la era de Capricornio. Y ahí experimentaremos una evolución extraordinaria, hasta el punto de que cuando lleguemos al punto cero de Capricornio, nos alineemos con el centro galáctico, habrán pasado más de 4.300 años. Y eso, dentro de 4.300 años, en teoría esotérica, el ser humano tendrá ya una conciencia de manada, de grupo, de humanismo, de realización personal, sabiendo que Dios es tu compañero, que Dios es tu vecino, que Dios es el gusano, que Dios es el aire. No es un señor con túnica. Eso no tiene nada que ver con la evolución del universo. Pero nos faltan 4.300 años para llegar. Por tanto, no somos ni buenos ni malos. Somos niños desde el punto de vista cósmico. Nos falta mucho por aprender y mucho por experimentar.
Alessandro desde Italia nos dice: en otra vida hice un juramento sagrado como hijo del sol. Soy consciente de mi origen y mi linaje, y dentro de mí está esta verdad y esta esperanza. Soy creador al servicio de los dioses y esparzo la semilla allá por donde voy. Pero con tantas piedras en este camino, uno se desanima y acuden a mí las dudas de que si lo que hago es lo correcto, porque uno está agotado y echa en falta esa fuerza que tantas veces nos ha fortalecido. ¿Por qué estos seres del espacio no nos facilitan un poquito más las cosas? Está claro que has leído nuestros libros y has visto nuestros vídeos, porque si te consideras un hijo del sol es porque tu conciencia sintoniza con los valores que a través de todos nuestros trabajos, digamos, promocionan la suprema inteligencia, la ética universal, los valores de humanismo. Te felicito y me considero tu hermano también si tienes esos mismos valores. Pero yo también me desanimo, yo también lloro, yo también sufro, y tú y todos los seres que tengan un poco de conciencia. Cuando nuestro hijo se enferma, sufrimos. Cuando la humanidad se enferma, si tu conciencia es mayor, sufres por toda la humanidad. Cuando hay una guerra en nombre de la patria, en nombre de no sé qué, y mueren miles de personas, te abates y dices: ¿en qué planeta he encarnado yo? ¿En el que mereces tener o en el que te toca servir? Efectivamente tenemos que esperar. Somos muy jóvenes. Yo escribí hace tiempo algo que me fue revelado, y me acuerdo que hicimos un vídeo sobre los valores del juramento solar. Yo no sé si nuestro realizador puede acercarse a él y ver ese juramento solar. Igual es muy largo lo que cuento y no lo puedo hacer, porque los tiempos en televisión y en vídeo son cortos, pero ahí hablo como una serie de seres en el tiempo de Akenatón juramentaron que a través de todas sus reencarnaciones lucharían por erradicar, por quitar los dioses de túnica, los dioses de barro, los dioses impostores, para reivindicar una sola luz: el amor al conocimiento, el amor a la vida, el humanismo por encima de todo. Los hijos del sol comprometían sus espíritus en la iniciación solar con varios principios fundamentales que hoy día siguen siendo válidos. Estos principios son: los hijos del sol no pueden adorar a ningún mortal, ni ser encarnado en la tierra. Los hijos del sol no pueden crear templos, sectas, grupos o jerarquías doctrinales. Los hijos del sol no pueden realizar milagros ni prodigios, en la medida que éstos atraen a circenses o adeptos que valoran el fenómeno y no el conocimiento. Los hijos del sol no pueden cobrar ningún dinero ni estipendio por transmitir el conocimiento. Los hijos del sol no pueden ser maestros de nada ni de nadie. Los hijos del sol deben cumplir con los valores universales de justicia, paz y amor, evitando servir tiranías, dogmatismos y fundamentalismos, sean estos religiosos o políticos.
Este es el amanecer de un nuevo tiempo que ninguno de los presentes alcanzamos a ver. Este acto es la continuidad del pasado y la continuidad del futuro. El cielo será testigo de nuestros actos y velará, como siempre lo ha hecho, por la prolongación de la fraternidad solar que nosotros hemos puesto nuevamente en marcha. Que el cielo nos ilumine en nuestro propósito. La tierra brilla cuando amaneces en el horizonte, mientras resplandeces como el latón durante el día. Tú disipas la oscuridad, tú ofreces tus rayos de luz. Hasta que tú no valores a tu vecino, a tu perro, al agua, al aire, como un ser igual que tú, de la misma conciencia, no vas a entender. Cuando digas que tu maestro es tal y que sigues al maestro, eres un ser jerarquizado y por tanto sigues en el espíritu de manada. Lo que hace el líder lo hago yo. Eso es el espíritu evolutivo más primitivo que existe. Y las religiones es eso. Es el dominio de un personaje manipulado por una casta para que estés sometido al pecado, al castigo divino, etcétera, etcétera. Eso no es válido. Así no funciona la evolución. Por tanto, hasta que no, como seres que juramentamos en su tiempo, y tú seguro que sabes lo que te estoy hablando porque lo habrás visto en el vídeo, juramos servir al conocimiento, a la ciencia, a la inteligencia y el humanismo por encima de cualquier otra cosa. Nuestro Dios es la suprema inteligencia que se expresa en la luz, lo demás no vale. Pero es muy difícil entender esto, es muy difícil porque hay que experimentar. Desde Argentina nos dice: vengo varios meses siguiendo lo que ustedes publican. Salgo al campo por la noche para ver las estrellas y suplico al cielo que aparezcan estos seres que hasta la fecha no han aparecido. Estoy pensando que todo esto es de mentes calenturientas. Y si no fuera así, estos extraterrestres que ustedes cuentan son selectivos, pues, porque unos sí los ven y otros no. Estoy dudando que todo esto tenga sentido y sea cierto. ¿Qué puede responderme a esto? Te entiendo perfectamente, a mí me pasa lo mismo. Pero fíjate cómo es la vida y cómo es la conciencia y cómo cada uno tiene una forma de experimentación. Yo veo muy poco. Digamos que mi herramienta de conciencia es la inteligencia, el estudio, la investigación, el razonamiento. Pero tenemos un amigo en el Consejo de Visiones, se llama Giovanni Colombo, que es psíquico puro. Y este hombre está harto de tener esas facultades porque permanentemente está en las naves, no sabe si está en este tiempo o en otro tiempo. O sea, los clarividentes, los que tienen la desgracia de tener esa especie de ojo que les permite estar en todo el tiempo, en el espacio y en el tiempo, pasando de un lado a otro, ver a los muertos, convivir con los muertos, convivir con los maestros. Siempre me dice, está rodeado de naves el planeta, pero están en la dimensión astral, están en una frecuencia. ¿Qué es eso de la frecuencia? Aunque sea un poco un ejemplo burdo. Veis que mi mano se mueve ahora así y la veis perfectamente cómo evoluciona. Pero si la pongo muy rápido, llegará un momento que no la veréis. Es decir, sigue estando mi mano, pero en una frecuencia distinta. Esas son las naves. Hay miles de naves rodeando el planeta. Hay entidades de todo tipo, pero nuestro tercer ojo no está desarrollado. Mi amigo Giovanni Colombo lo tiene y está harto y dice, yo te daría a ti un poco de psiquismo porque te volverías loco. Ese es el problema. Están, pero no los vemos, porque no nos hemos realizado vibracionalmente, porque nuestra epífisis no tiene todavía el desarrollo adecuado. Pero dentro de tiempo, dentro de miles de años, habremos desarrollado esa facultad. Me acuerdo de Paul Amadeus Dienach, un ser que cuenta cómo tuvo una enfermedad, una encefalopatía, que le dejó un año letárgico en la camilla. Y él cuenta cómo tuvo un desdoblamiento, digamos que tomó cuerpo 4.000 años después o 3.000 años después en Suiza, y él cuenta qué pasa en ese tiempo. Y una de las cosas que cuenta,
que coincide mucho con movimientos astrológicos de ese tiempo, que hacia el año 3000 y pico, muy cerca de la fecha que yo he puesto antes, el ser humano tiene una mutación en el cerebro que le hace adquirir unos valores nuevos. Y se consigue esa mutación, no sé si es dirigida, directa o por la propia actuación del hombre, pero a partir de ese momento ya la conciencia cambia, ya no veremos, donde ahora solo vemos tierra, veremos elementales, veremos hadas, veremos duendes, veremos entidades, veremos muertos. Ahora no tenemos desarrollado esas capacidades. Yo afortunadamente o desafortunadamente he investigado bastantes psíquicos y viven en un mundo absolutamente extraordinario. Os cuento una anécdota que puede sonar hasta grosera. 2 anécdotas, para que veáis. Una de ellas, una chica, amiga mía, brasileña, se llamaba Rosa, siempre iba con gafas negras. Yo le decía, pero si estamos casi de noche, ¿por qué llevas gafas negras? Dice, porque yo veo cosas que tú mejor no las veas. Y me estuvo contando cómo ayudaba en la clarividencia, por medio de la clarividencia, a sanar en Brasil, tipo como hacía Arigó, con las manos, ayudando a los sanadores. Era psíquica, veía la enfermedad, veía a los muertos y todo esto. Entonces, me contó una anécdota que me dejó perplejo. Me dijo, cuando hago el amor con mi marido, me pongo las gafas negras también. Digo, hombre, pero ¿cómo te pones gafas negras para hacer el amor? Dice, porque no estoy sola, y no está mi marido sola, están un montón de personas que quieren penetrarme, que quieren violarme. Digo, ¿qué me dices? Dice, ¿no sabéis que estáis rodeados permanentemente de entidades, muertos, vivos, entidades bajas, entidades altas? Dice, y es un tormento. Eso me contaba Rosa, nunca se me olvida. Me acuerdo de otra persona, una amiga, no, Giovanni. Con Giovanni fue una cosa curiosa porque íbamos por la montaña, iba delante mío, había un vado y saltó. Y yo le dije, ¿por qué saltas, hombre? Y me dice, porque hay un riachuelo. Dice, ¿pero cómo? Aquí siempre ha habido un riachuelo, pero que no es un riachuelo. Él estaba viendo el riachuelo que había hace cientos de años allí. Y yo digo, bueno, pero ya no está. Yo pasé por el mismo sitio, no pasó nada. Y me dice, mira mis calcetines. Tenía los calcetines empapados porque había penetrado en el riachuelo que no existía. Y los calcetines estaban empapados, salía agua. Me dejó asombrado porque vivía en este tiempo y en el otro tiempo. Luego otra serie de anécdotas tremendas que nos podía estar aquí contando historias toda la noche. Esos seres tienen esa capacidad psíquica. Y nosotros, como dice Dienach, hacia el año 4300, espero que nuestro realizador ponga la profecía, hacia el año 4300 una gran mutación en nuestro cerebro nos hará cambiar toda nuestra concepción del universo y del humanismo. Ojalá llegue ese tiempo antes del 4 o del 3000 y pico. Muchos siglos después, a partir del año 3400, el gobierno mundial llegaría a su cúspide y la primera generación de Homo sapiens novus tomaría las riendas, explotando la época de oro en los campos de la filosofía, arte, ciencias y leyes. Han sido numerosas preguntas las que nos han formulado sobre los seres híbridos. Las hemos resumido para su contestación.